Bueno, entonces lo que vamos a ver es cráneo, cabeza, pues vamos a hacerle de manera seguida hasta donde terminemos el tema. Bueno, entonces cuando hablamos de cráneo, estamos hablando de una parte que hace parte de una parte que está ubicada en la cabeza y la cabeza hace parte de una estructura que se llama el esqueleto axil. Entonces, cuando hablo de esqueleto axil, pues debo hablar de estas dos porciones. Entonces, aquí pues les comparto esto. Bueno, entonces cuando hablamos de cabeza, la cabeza anatómicamente está dividida en dos regiones. Una región superior que corresponde al cráneo y una región inferior que corresponde a la cara. La región inferior, que es la cara, está delimitada por dos puntos que se llama el nacio, que está en la parte anterior, y otro que está en la parte posterior, que se llama el proceso mastoideo. Entre los dos hay una línea imaginaria, que es el límite superior de la cara, y el límite inferior va a estar dado por una línea que pasa por el proceso mastoideo y se proyecta por debajo de la mandíbula hasta la parte anterior. Entonces, este espacio que queda aquí es lo que conocemos como cara. Entonces, la cabeza como tal va a presentar unas vistas. Unas vistas es desde donde yo puedo ver y qué puedo identificar en ella. Entonces, va a tener una vista anterior, una vista posterior, una vista superior, una vista inferior, va a tener una vista lateral y entre la parte lateral y superior va a haber una vista que le llamamos la superolateral. En la vista lateral debemos de identificar un plano, que es una línea imaginaria, para poder mantener la cabeza en una posición paralela al suelo. Entonces, en la parte anterior tenemos una estructura que se llama la órbita y en la parte posterior y lateral tenemos una estructura que se llama el meato auditivo externo. Entre el borde inferior del meato auditivo externo, perdón, en el borde inferior de la órbita y en el borde superior del meato auditivo externo, se proyecta una línea imaginaria y esa línea corresponde a un plano que es el de Frankfurt y esto permite que el punto más alto de la cabeza sea el vértex. Y eso nos sirve como referencia para entender que la cabeza en relación con la superficie, que sería el suelo, estaría de forma paralela. En la parte superior, entonces si yo retiro, bueno, si veo desde la parte, en la vista superior, voy a tener una estructura que se llama la calvaria. Y en la calvaria voy a comenzar a identificar unos huesos. Entonces, la calvaria es lo que cubre en la parte superior de la cabeza, también en la parte del cráneo que está cubriendo una base que se llama la base interna. Entonces, ¿qué huesos identificamos aquí? Tenemos el hueso frontal, tenemos los huesos parietales al lado y lado, y en la parte posterior tenemos el hueso occipital. Entre el hueso frontal y los parietales vamos a tener una estructura que se llama la sutura coronal, que es la que me forma el plano coronal, y entre los huesos parietales tengo la sutura sagital, que es la que me forma el plano sagital. Y en la parte posterior, entre los parietales y el occipital, tengo una estructura que se llama la sutura landoidea. Y esto es la cara externa.
por la parte interna, pues voy a encontrar esta estructura porque la calvaria es una especie de tapa. Entonces, que va a cubrir una cavidad. Entonces, si yo retiro la calvaria sería la estructura que está por encima, pues me voy a encontrar con algo que se llama la base interna del cráneo. Entonces, la base interna del cráneo me va a permitir identificar los siguientes huesos. Entonces, tengo el hueso frontal, tengo el hueso etmoides, tengo el hueso esfenoides, el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso occipital. Esos son los huesos que yo identifico por aquí. Recuerden que hay estructuras que yo voy a identificar por la base externa y estructuras que voy a identificar solo por la base interna y algunas que yo voy a identificar en ambos lados. Entonces aquí tenemos la base externa y en la base externa tenemos la maxila o maxilar, tenemos el hueso cigomático, tenemos este de color azul que es el hueso frontal, este de color amarillo que es el esfenoides, este que es el hueso temporal, este el parietal, el occipital, el palatino, que es este hueso, y tengo el vómero. Entonces, estos son los huesos que yo veo por la base externa y algunos no los veo por la base interna y algunos los veo por la interna y no por la externa. Pregunta, ¿cuál de los huesos que yo veo aquí no veo por la base interna? ¿El maxilar? cigomático? ¿Cómo? De los que yo veo aquí, ¿cuál no identifiqué por la base interna ahora? ¿El maxilar? Maxilar. Bueno, el maxilar no se ve. ¿Cuál otro? ¿El cigomático? El cigomático, sí, no se ve. ¿Cuál otro? Lagrimal. No, ese no se ve por ninguna de las dos. El Bomer. El Boher, el palatino. Y por la base interna, que no se ve por la externa, sería el etmoides. Que aquí no lo vemos. Bueno, entonces aquí tenemos la vista anterior. Entonces aquí vamos a ver los siguientes huesos. Frontal, tengo el parietal, y tengo uno de color rojo que es el temporal, uno de color amarillo al fondo, que lo veo también aquí, que es el esfenoides, cigomático, maxilar, mandíbula, huesos nasales, y medialmente va a tener el hueso lacrimal. Entonces aquí lo que estoy identificando en la cara son dos estructuras que tienen un orificio. La coloco en otro color. Esto corresponde a las órbitas y en la parte intermedia tenemos la cavidad nasal. Entonces en las órbitas yo voy a identificar unas estructuras. Al fondo tengo la fisura orbitaria superior, lateralmente e inferior la fisura orbitaria inferior y medialmente voy a tener un orificio que se llama el canal o conducto óptico. La órbita se describe como una pirámide de base invertida, o sea, la base sería la parte anterior y el ápex, que sería la punta, sería la parte posterior. En la cavidad nasal vamos a tener un septo o tabique, o sea, es una pared que la divide en dos mitades, una mitad superior, perdón, dos mitades, una lateral
una derecha y una izquierda. Pero esta división, que se llama el septo tabique, en su parte superior tiene el etmoides, la lámina perpendicular de él, y en la parte inferior tengo el vómero. Lateralmente voy a tener unas elevaciones que corresponden a las conchas nasales, o algunos le llaman cornetes. Entonces, en la parte inferior tengo el hueso de la concha nasal inferior. En la parte superior a ella tengo la concha nasal media y una que no se ve en la imagen, que está al fondo, que se llama la concha nasal superior. La concha nasal superior y media hacen parte del hueso esmoides. Y la concha nasal inferior es un hueso independiente presente en la cara. En la calvaria van a haber unos puntos que se llaman los puntos craniométricos. Entonces, estos puntos van a ser la osificación de unos puntos que en el niño se conocen como las fontanelas o pontículos. El cruce de la sutura sagital con la sutura coronal forma el brecma, y el cruce de la sutura sagital con la sutura lambdoidea forman el lambda, estos dos puntos. En el adulto se llaman así. En los niños se llaman fontanela anterior y fontanela posterior. Entonces aquí lo vemos, mira, en el niño, la fontanela anterior y la fontanela posterior. Esos puntos son los que coloquialmente las personas lo conocen con el nombre de molleras. Y algunas personas piensan que respiramos por allí. En la parte lateral vamos a tener también otras fontanelas o pontículos, que se llama el de la parte anterior, la esfenoidal, y el de la parte posterior se llama la mastoidea. Que en el adulto se denomina el terion y el asterion. Entonces el terion es lo que coloquialmente se conoce con el nombre de la sien. Y este punto va a estar conformado por unos huesos. Entonces, ¿qué huesos están presentes aquí? Tengo el frontal, tengo el parietal, tengo el esfenoides y tengo el temporal. Y el asterio también está conformado por unos huesos que se unen a través de suturas. Entonces tengo el hueso occipital, tengo el hueso parietal y tengo la porción mastoidea o la parte mastoidea del hueso temporal. Entonces, dentro de la órbita, en la órbita, ¿qué estructura tenemos presente? ¿Qué parte del cuerpo tenemos allí? El ojo. El ojo. Ahí tenemos el ojo. ¿Y el ojo hace parte de qué sistema? ¿O de qué sentido? De la vista, visión. La vista. De la visión. Entonces, el ojo, estando dentro de la órbita, esta va a tener unas partes. La parte superior de la órbita corresponde al borde supraorbitario, la parte inferior al borde infraorbitario. Voy a tener una pared medial o un borde medial y una pared lateral o borde lateral. Entonces, al fondo, yo les dije hace un rato que tenemos estas estructuras. Entonces, aquí tenemos el hueso esmoidal, que me va a formar la fisura orbitaria superior en la parte inferior,
tengo la fisura orbitaria inferior y medialmente voy a tener el canal óptico. ¿Qué huesos identifico aquí? Entonces, el frontal, el etmoidal o etmoides, lacrimal, axila, cigomático y el esfenoides. Estas son las estructuras que yo debo encontrar. También van a haber unos forámenes que están en la parte inferior. Entonces tengo el foramen infraorbitario. Aquí tengo un foramen en el hueso cigomático, se llama el foramen cigomático. Y en la parte superior voy a tener, si el orificio está cerrado, entonces se llama foramen. Si el orificio no está cerrado, como en este caso, se llama la incisura. Y si está en la parte supraorbitaria, ¿sería como en el borde supraorbitario? Incisura supraorbitaria. Incisura supraorbitaria. ¿Listo? Bueno. ¿Esto es un corte de qué tipo? Sagital. Es un corte sagital. Entonces, en ese corte sagital, pues yo voy a ver una pared medial. Y aquí lo que me quieren mostrar, lo que la imagen representa es este que es el septo o tabique nasal, que está conformado por el hueso etmoides, que es su lámina perpendicular, y en la parte inferior tengo el pómez. Esta sería la pared medial del septo, o sea, la que está viendo la cavidad nasal. La pared lateral va a estar conformada por las conchas nasales superior y media, que hacen parte del hueso etmoides, y la concha nasal inferior, que es un hueso independiente de la cara. Se llama hueso de la concha nasal inferior. Esta sería su pared lateral y esta sería su pared medial. Bueno, en la vista lateral tenemos esta estructura, se llama el arco cigomático, y en la parte superior voy a tener la fosa temporal, y en la parte inferior del arco cigomático, si retiro la mandíbula, voy a tener la fosa infratemporal. En la fosa temporal, ¿qué punto craniométrico voy a ubicar? El terion. El terion. Sí, Así. el terion. Muy bien. Entonces ahora vamos a reconocer las estructuras de la base externa del cráneo, que nosotros ya lo vimos en la práctica, solamente es hacer un proceso de recordación. Entonces aquí tenemos, este es el hueso occipital. ¿Qué estructura vemos en él? Esta línea inferior de la nuca, línea superior de la nuca, protuberancia occipital externa, donde tengo un punto que se llama el inium, el foramen magno, que es el foramen más grande que voy a encontrar en el cráneo. Lateralmente tengo los cóndilos occipitales. Y hacia la parte anterior tengo una estructura inclinada que se llama el clivo, que en la base externa presenta una saliente que se denomina el tubérculo faríngeo. Ahora voy a ir a este hueso de color rojo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hueso de color rojo? Temporal. Temporal. Ese es el hueso temporal. Entonces, lateralmente tengo una saliente, proceso que se llama el proceso mastoideo. Medialmente a él voy a tener una saliente puntiaguda que se llama el proceso estiloideo. Entre los dos procesos voy a tener un foramen que se llama el foramen
estilo mastoideo. Hacia la parte anterior del proceso mastoideo tengo una fosa que se llama la fosa articular, que anteriormente está limitada por un tubérculo que se llama el tubérculo articular. Entre el hueso occipital y el hueso temporal hay un foramen, se llama el foramen yugular, que es el punto que forma las venas yugulares internas. Anterior a este foramen tengo una estructura que se llama el orificio inferior del canal carotídeo. Y medialmente a él y lateralmente al clivo tengo este foramen que se denomina foramen rasgado. Volvemos a cumplir estas líneas. Ahora veamos cómo se llama este color que es, este hueso que está de color amarillo. Esfinoides. Este es el esfenoide. Entonces, esta parte del esfenoides corresponde a las alas mayores y medialmente tengo una estructura que se llama el proceso pterigoideo que tiene dos láminas, una lámina lateral y una lámina medial. Y en medio de los dos tengo una fosa que se llama la fosa pterigoidea. En este hueso voy a presentar o voy a ubicar dos forámenes, uno pequeño que se llama el foramen espinoso y otro que tiene forma ovalada, el foramen oval. Medialmente a la lámina medial del proceso pterigoideo me voy a ubicar con dos espacios. Aquí uno a la izquierda y otro a la derecha, que se llaman las coanas. Y las coanas me van a comunicar la cavidad nasal con la cavidad oral. Anterior, bueno, medial a las láminas y medial a las coanas, tengo este hueso que hace parte del septo tabique nasal, que se llama ¿cómo? Vómer. Ese es el vómer. Anterior a él, tengo el hueso palatino con su espina nasal posterior, su sutura palatina y en la parte anterior tengo la sutura palatina media, los procesos palatinos del hueso de la maxila y voy a tener los dientes superiores, que son estos, que hacen parte de lo que se llama el arco alveolar superior. En el palatino lateralmente ubico foramen palatino mayor y uno pequeñito, foramen palatino menor. Estas son las estructuras de la base externa. Ah, bueno, se me escapó uno aquí que ustedes posiblemente lo vieron, que es el foramen incisivo. Aquí tenemos la calvaria por su cara interna y hay un surco. Este surco se denomina el surco del seno sagital superior. Este surco va a estar conformado por o delimitado por la dura madre, que es la capa más externa, la meninge más externa que cubre al cerebro, al encéfalo, y por allí va a comenzar a drenar la sangre hacia la parte posterior, para luego terminar en una estructura que se llama el foramen yugular. Ahora nos vamos a la base interna. Entonces, la base interna se ha dividido en tres fosas. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Estas son las tres fosas. En la fosa anterior debo identificar el hueso frontal, el hueso etmoides con sus láminas cribosas, derecha e izquierda, medialmente una saliente que se llama la cresta de gallo, y en el hueso frontal tengo esta saliente que se llama la cresta frontal, y en medio va a haber un foramen pequeño que se llama el foramen ciego.
Hacia la parte posterior de la fosa anterior tengo este hueso de color amarillo que se llama ¿cómo? Etmoides. El etmoides. Entonces el etmoides tiene una forma de mariposa. Créame que esto es una mariposa. Entonces, el etmoides en la parte superior tiene unas estructuras que se llaman las alas menores, pues que en este dibujito serían como estas. Y en la parte de la fosa media voy a tener las alas mayores del esfenoides. Entonces, medialmente a las alas menores del esfenoides voy a tener dos salientes que se llaman los procesos clinoideos anteriores y medialmente a ellos una estructura que viene desde la órbita, que tiene que ver con la visión. ¿Cómo se llama esa estructura? Tubérculo de la silla. No. Tiene que ver con la visión. ¿Qué estructura de la órbita tiene un nombre relacionado con visión, con ojo? Canal óptico. Canal óptico. El canal óptico. O sea, es con P, porque también se puede decir óptico y óptico de otra cosa. ¿Listo? Entonces tengo el canal óptico. En medio del canal óptico tengo una estructura que corresponde al cuerpo del esfenoides, que va a tener tres partes y se llama la silla turca. Entonces tengo en la parte anterior el tubérculo de la silla turca, que está aquí. En la parte intermedia tengo la fosa hipofisiaria, sitio donde descansa la hipófisis, y en la parte posterior tengo el dorso de la silla turca. Aquí hay un surco, entonces el nervio óptico, él desciende, él pasa por este lado, entonces una parte de él se hace contralateral, otra sigue siendo homolateral, lo mismo sucede con el lado contrario. Entonces, donde se da ese cruce, aquí a eso le llamamos el surco prequiasmático, o sea que está antes del quiasma óptico, que es la división. Ahora, inferior a las menores, voy a tener la fisura orbitaria superior, y ya me encuentro en la fosa media. Luego tengo el foramen redondo, luego el foramen oval, y luego el foramen espinoso. Y estas tres estructuras que señalé, pues hacen parte de esto que se llaman las alas mayores del esfenoide. Lateral a la silla turca voy a encontrar este foramen que se llama el orificio superior del canal carotídeo. Y por allí va a ingresar la arteria carótida interna. Entonces ya me voy acá al hueso temporal. Entonces el temporal va a tener esta parte que acabo de señalar, corresponde a la porción escamosa, y esta parte a la porción petrosa. Entonces, la porción petrosa del temporal se puede tomar como el límite posterior de la fosa media, que sería esta. Eso sería la fosa media de un lado y eso sería la fosa media del lado contrario. Ya me voy a ubicar en la fosa posterior. En la fosa posterior, una estructura que pude reconocer en la base externa, la ubico en la base interna y se llama el clivo, que por esta base es lisa. Luego voy a tener el foramen magno. En la pared posterior de la porción petrosa tengo el poro del meato acústico interno, un foramen de forma irregular que se llama el foramen yugular, lo tengo al lado derecho, lo tengo al lado izquierdo. Lateral al foramen magno tengo un canal, se llama el canal del hipogloso, que es este que vemos
al lado y lado. En la parte posterior de la fosa posterior voy a tener el surco para el seno transverso y luego voy a tener el surco para el seno sigmoideo, que va a terminar en el foramen yugular. Estos surcos se van a unir y me van a formar una estructura que se llama la eminencia cruciforme, que está aquí, y que en él voy a tener la protuberancia occipital interna. Listo. Dentro de la cara vamos a tener unos espacios, unas cavidades que se llaman los senos paranasales. Los senos paranasales van a ser cámaras de resonancia que van a estar cubiertas internamente por mucosa y que van a servir, entre otras cosas, como cámaras de resonancia. Entonces, ¿qué huesos tienen senos paranasales? Tengo el seno paranasal del hueso frontal, tengo el seno paranasal del hueso maxilar, o hueso de la maxila, y medialmente tengo el seno paranasal del hueso etmoides y el seno paranasal del hueso esfenoides. En esta imagen que tengo aquí, que corresponde a un corte coronal, me están identificando cómo los senos paranasales con el paso del tiempo van creciendo. Entonces, si usted revisa en detalle, hay una relación de los colores con el aumento del volumen del seno paranasal, a tal punto que cuando llegamos a una edad adulta, especialmente adulto mayor, el seno paranasal de la maxila va a tener una relación directa con los dientes superiores. Eso indicaría que posiblemente, al haber una lesión a nivel de dientes superiores, muy probablemente un diente pueda terminar dentro del seno paranasal de la maxila. Bueno, entonces aquí vemos en un corte sagital y en un corte transverso los senos. Entonces tenemos seno del hueso frontal, seno maxilar o de la maxila, el etmoidal y el esfenoides. Mira que el esfenoides está relacionado con la silla turca. Entonces aquí vemos un esquema de cómo se relacionan los senos paranasales y el contenido de ellos cuando se inflama. O sea, ellos tienen una mucosa. Esa mucosa cuando se inflama va a generar algo que se llama sinusitis. Y el contenido, o sea, el moco que está presente entre los senos paranasales va a ser drenado hacia la cavidad nasal. Entonces, aquí tenemos estas estructuras, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas estructuras, chicos? ¿Se no es el etmoides? Conchas nasales. Las conchas nasales. Entonces tengo concha nasal superior, media, inferior. Entre las conchas van a haber unos espacios que se llaman los meatos. Entonces aquí tengo uno que mira que está comunicando el seno paranasal del hueso esfenoides con la concha nasal superior. Aquí tengo el meato medio y acá voy a tener el meato inferior. Ya dejo los senos paranasales, dejo el cráneo como tal y parte de la cara y me voy a ir al hueso más móvil que tengo en la cara, que es la mandíbula.
Entonces la mandíbula es este hueso que va a presentar dos caras, una cara externa, que es esta que señalo aquí, y una cara interna. Entonces, en la cara externa, hacia la parte posterior, voy a ubicar el ramo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, y en la parte anterior, el cuerpo de la mandíbula. ¿Qué estructuras voy a identificar aquí? Entonces, en la parte posterior y superior del ramo, tengo el cóndilo mandibular. Anterior al cóndilo mandibular, tengo una fosa que se llama la fóvea mandibular, antes se le decía fosa, una estructura en forma de U que se denomina incisura o escotadura mandibular y una saliente redondeada que se llama el proceso coronoideo de la mandíbula. Voy a tener los dientes inferiores y hacia la parte lateral del cuerpo tengo los forámenes mentales. En la parte anterior tengo dos salientes que se llaman los túberes mentales y medialmente y superior a ellos la protuberancia occipital, la protuberancia mental. Disculpen. Entre el ramo, entonces voy a proyectar el ramo hacia la parte inferior y entre la línea inferior del cuerpo se forma una estructura que se llama el ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula en su cara externa presenta una tuberosidad que se llama la tuberosidad massetérica y en la cara interna, aquí la voy a identificar, la tuberosidad pterigoidea. Entonces la massetérica, punto de inserción del músculo massetero, y la tuberosidad pterigoidea, punto de inserción del músculo pterigoideo medial. Esta es la cara interna. Entonces, en la cara interna identifico foramen mandibular, una saliente, que es la língula, un surco, se llama el surco miloideo, y una línea que viene acá, que es la línea miloidea. Aquí puedo identificar bien la tuberosidad massetérica y la tuberosidad pterigoidea. Y medialmente voy a encontrar el cuerpo y en esa parte, por su cara interna, tengo las espinas mentales. Que las voy a ver aquí. La mandíbula se une al cráneo a través de una articulación que es la temporomandibular. Entonces, la temporomandibular, ¿qué hace? El cóndilo de la mandíbula se une a la fosa articular que está en el hueso temporal en la base externa. Entonces, aquí veo la cara externa de la articulación y aquí la cara interna de la articulación. Entonces, la temporomandibular es una articulación que se considera condilia porque tiene un cóndilo, que lo vemos acá. Se considera sinovial simple o compuesta porque tiene un disco. ¿Qué recuerdan ustedes, chicos? Si tiene disco, ¿es sinovial simple o compuesta? Compuesto. Es compuesta. ¿Y si es una articulación sinovial, qué significa?
¿Tiene escaso Condilia. movimiento? ¿Será que sí? ¿Qué dicen los compañeros? Tiene mucho movimiento, profe, creo. Tiene mucho movimiento, porque de hecho la mandíbula, pues es la que, por ejemplo, yo en este momento estoy utilizando, porque al hablar, pues yo tengo que abrir y cerrar la boca para poder vocalizar. Entonces, es una estructura que tiene bastante movimiento. La cabeza se une al tronco a través de una articulación que se denomina la atlanto-occipital. Y esta articulación va a relacionar, las caras articulares de esta primera vértebra, que es la vértebra C1 o el atlas, con los cóndilos occipitales. Entonces, esta es una articulación. Si tiene cóndilos, según la forma, ¿sería qué? Si tiene cóndilos, sería una tipo bisagra, sería una articulación de qué tipo. La temporomandibular tenía un cóndilo. ¿Y cómo se denomina? Condilia. Condilia. Entonces, la atlanto-occipital tiene un cóndilo. Entonces, también sería una Condilia. condilia. Bueno. Entonces, esta articulación es la que soporta el peso de la cabeza. Por eso es que es muy riesgoso una lesión en la parte cervical superior. Por aquí, mira donde descansa. Es sumamente riesgoso. Bueno, entonces ya vamos a la cara. Y en la cara vamos a encontrar unas regiones. Entonces, ¿qué regiones identificamos aquí? La región orbital, la región cigomática, la región nasal, la región oral, la región mental, y en la parte lateral tengo la parótido massetérica, la bucal y una que ya nombré aquí, que es la cigomática. En estas regiones vamos a tener unos músculos que van a actuar en la cara. Bueno, entonces vamos a ver qué partes vamos a encontrar en las diferentes regiones. Aquí estoy en la región nasal. En ella debo identificar en la parte superior la glabela, que es una saliente que se encuentra ubicada medialmente a las cejas. Tengo el puente o raíz y aquí hay un punto. Ese punto, ¿cómo se llama? Que me sirve como límite superior para delimitar la cara. ¿Cómo se llama ese punto, chicos? ¿Nación? El nación, muy bien. Entonces el nación se encuentra en el puente o raíz de la nariz. Ahora, la nariz va a tener una estructura que se llama el dorso, lateralmente, la vertiente, y en la parte inferior tengo medialmente el ápex o la punta de la nariz, lateralmente las alas, y superior a ellas tengo el surco alar. En la parte inferior voy a ubicar las nares o narinas, que son las fosas nasales, y medialmente a ellos el septo de la nariz. Y esta sería pues una parte cartilaginosa de ello. Si me voy a la región oral, entonces identifico labios superiores, y labio inferior. Tengo dos labios, superior e inferior. En el labio superior, en relación con el septo hacia la parte del labio, tengo el filtro,
Lateralmente a él tengo los pilares, derecho e izquierdo, y en medio, o en la parte media del labio superior, tengo el arco de Cupido. Aquí está. Lateralmente, entre el labio superior e inferior, voy a presentar la comisura labial. En la región mental, voy a identificar los tubérculos mentales o túberes mentales, la protuberancia mental de la mandíbula, que la vimos en la parte de mandíbula, y aquí tengo el surco mentolabial que está inferior a el labio inferior. En la región cigomática, entonces tengo, y también la región bucal. La boca son las mejillas. Entonces aquí tengo, entre la región nasal y la boca, tengo el surco nasolabial, y en la parte superior, sobre el cigomático, tengo el pómulo. En la región parótido-massetérica voy a ubicar el ángulo de la mandíbula y el borde inferior de la mandíbula, que es esta región. Ya vamos a hablar de los músculos. Entonces, en la parte superior de la cabeza tengo una estructura que se llama el cráneo. Y el cráneo va a tener un tejido que hace parte de un músculo que se llama el escalpo. El escalpo acá. Entonces, ¿qué capas voy a encontrar aquí? Primero, el integumento, que sería la piel. Una tela subcutánea, que es un tejido graso. Una galea aponeurótica, que es un tejido fibroso, algo denso. Y un tejido subaponeurótico, y ya estaría cubriendo el pericráneo. O sea, que estoy aquí en la parte superior de él. Esto es un corte de tipo coronal, y aquí lo que estoy viendo es el surco para el seno sagital superior, por donde va a pasar sangre que va a llegar hacia la parte posterior del cráneo. Bueno, en este músculo que se llama el escalpo, vamos a tener un músculo que se llama el epicráneo, que es aquel que está sobre el cráneo y tiene dos vientres. Un primer vientre que se va hacia la parte anterior, se llama el vientre frontal del músculo occipito frontal, y hacia la parte occipital tengo el vientre occipital. En la parte lateral tengo el músculo temporoparietal, que hace parte del epicráneo, que a su vez hace parte del escalpo. Bueno, entonces, tomando como referencia las regiones de la cara, van a haber unos grupos musculares que actúan sobre ellos. ¿Qué grupos musculares vamos a identificar? El que está en la región orbital, entonces grupo orbitario. El que está en la región nasal, grupo nasal. Y el que está en la región oral, que vienen de la región cigomática y van a tener su efecto en la región oral. Okay. Entonces, vamos a los músculos que actúan sobre la región orbitaria. El primer músculo lo vamos a llamar el músculo orbicular del ojo, que va a tener dos porciones. Una porción hacia la periferia, que sería
la porción orbitaria y otra porción que iría hacia la parte interna, que sería la porción palpebral. Entonces la porción palpebral a su vez se divide en dos párpados, un párpado superior y un párpado inferior. Medialmente, tomando como referencia las órbitas, tengo un arco que se llama el superciliar, donde hay unas estructuras que se llaman los supercilios, que son las cejas. Entonces, sobre los supercilios van a trabajar un músculo que se llama el corrugador de los supercilios. ¿Qué hace? Que los bordes mediales de las cejas se acerquen hacia la línea media. Y un músculo profundo que no se ve aquí, que lleva los bordes mediales de las cejas hacia abajo, se llama el depresor de los supercilios o del supercilio. Y sobre el supercilio tengo el músculo frontal o el vientre frontal del músculo occipitofrontal, que hace parte del epicráneo y que hace parte del escalpo. Entonces, este músculo, el frontal, hace que las cejas se eleven. Bueno. ¿Qué grupos de músculos trabajan en la región nasal? Medialmente a los supercilios tengo el prosero, que se inserta en el puente o raíz de la nariz y la eleva. En la nariz voy a encontrar a la altura del dorso un músculo que se llama el nasal, porción transversa, y este mismo músculo en relación con las alas nasales presenta la porción alar. En la parte inferior ya no hace parte del músculo nasal, tengo uno que se llama el depresor del septo nasal. Entonces, ¿qué hace? Cuando se contrae, el labio superior va hacia abajo y el septo, o sea, se alarga. Entonces, ese es el músculo depresor del septo nasal. Bueno. Los músculos que van a trabajar sobre la región oral. Entonces, el primer músculo, que tiene una forma circular similar al del ojo, se llama el orbicular oral. Este músculo, cuando se contrae, hace que los labios, tanto superior como inferior, se unan y se proyecten anteriormente. Entonces, con este músculo podemos lanzar picos, silbar o soplar en ayuda de otros músculos. Lateralmente a él, tengo el músculo buccinador, que está en la región de las bucas, que es este músculo que señalo y que se va a relacionar con este músculo que se llama el constrictor superior de la faringe. Entonces, el músculo buccinador es el que nosotros podemos utilizar para silbar, para soplar, o es el músculo que nos permite mantener la comida dentro de la cavidad oral. ¿Qué músculos van a actuar sobre la región oral, en especial sobre el labio superior? Hay uno que desciende, que pasa por la vertiente de la nariz, que va a tener una relación con el ala nasal y con el labio superior, y se llama el músculo elevador del labio superior y del ala nasal. Hay un músculo solito que va a elevar el labio superior, o sea, por eso podemos mostrar los dientes superiores. Hay otro músculo que va a ir hacia el ángulo oral y se llama elevador del ángulo oral, y desde el cigomático hacia el labio superior tengo aquí el músculo cigomático mayor y el músculo, el que está en la parte superior es el menor, el que está en la parte de abajo es el cigomático mayor. Y estos músculos son los músculos responsables de la sonrisa natural, de la sonrisa espontánea.
En la parte inferior voy a tener un músculo que se llama el risorio. Ese músculo es el de la sonrisa fingida. Hay un músculo que se llama el depresor del ángulo oral. Otro que está hacia la parte inferior del labio inferior, se llama depresor del labio inferior, que va a tener ayuda de este músculo que se llama el mental, que se ubica en la región anterior del cuerpo de la mandíbula. Bueno, a partir de estos músculos que vimos, estos músculos se denominan los músculos de la mímica facial. ¿Qué significa eso? Que cuando se contraen van a generar unas expresiones o unas muecas o caras, como se le puede decir. Entonces veamos si podemos identificar sin leer lo que dice aquí. Esta primera imagen, ¿qué me indicaría? ¿Un gesto de qué? ¿Rabia? Ajá. Rabia, enojo. Muy bien, aquí. ¿Sorprendido? Asombro. Asombro. Aquí. Disgusto. Disgusto. Confuso. Sí, será. Bueno, si leemos ahí dice que es asco, ¿no? Que es como. Aquí. Sorprendido. 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 Aquí. Felicidad. Alegre. Y aquí. Triste. Tristeza. Tristeza, que puede ser la cara de algunos cuando el último corte y el total de la materia le quede en 2.95, 2.94. ¡Qué motivación! Claro. Pues. Listo. Entonces vamos a los músculos de la masticación. De los músculos de la masticación, ¿sobre qué hueso creen ustedes que trabajan o tienen su acción? Temporal. ¿Qué otro hueso? ¿Cuál es el hueso más móvil de la cara? La La mandíbula. mandíbula. O sea, ellos actúan sobre la mandíbula. Entonces, vamos a tener 4 músculos, 3 van a ser elevadores y 1 va a ser depresor. ¿Cuáles son los músculos elevadores de la mandíbula? Este primero se llama el músculo temporal, que se origina en la fosa temporal y se inserta en el proceso coronoideo de la mandíbula. Segundo músculo elevador, el macetero, que se origina en el cigomático y se inserta en la tuberosidad macetérica, que está en la cara externa del ángulo de la mandíbula, también elevador. Tercer músculo que tiene la misma orientación que que el macetero, se llama el pterigoideo medial, que se origina en la lámina medial del proceso pterigoideo y se inserta en la tuberosidad pterigoidea. Esos son los 3 elevadores. Y teóricamente el único músculo que no es, o sea, que es el depresor, teóricamente, sin embargo, que en la práctica no es muy claro, sería el músculo pterigoideo lateral, que tiene 2 porciones, una superior y una inferior. Este músculo se origina en la lámina lateral del proceso pterigoideo y se inserta en la fóvea mandibular. Entonces, ¿qué hace este músculo? Hace que la mandíbula vaya hacia adelante, y si va hacia adelante se le llama protracción. Si la mandíbula se mueve de lado a lado, se llama diducción. Por eso, la mandíbula se considera una articulación poliaxial, o sea, la mandíbula como tal, no, la articulación temporomandibular, chicos, qué pena, ahí corrijo, se considera poliaxial, condilia y sinovial compuestas. Bueno. ¿Qué arterias me irrigan la cabeza y la cara? Entonces voy a tener una arteria que viene del cuello, que se llama, es una rama de la arteria carótida común, que es la arteria carótida externa. Me va a dar una rama hacia acá, que es la arteria facial, otra que va hacia
la maxila, la arteria maxilar, y otra que va hacia la fosa temporal, la temporal superficial. La única que me da ramas en la cara es la arteria carótida externa. Muy bien. Aquí vemos la arteria facial, que de ella van a salir la arteria labial inferior, para el labio inferior, arteria labial superior, la arteria nasal lateral, y en la parte superior voy a tener la arteria dorsal de la nariz y la arteria angular, que son arterias que me van a irrigar las diferentes regiones de la cara. Muy bien. La arteria maxilar, entonces es una rama de la carótida externa, me va a dar una arteria que se llama la infraorbitaria. Si es infraorbitaria, ¿por dónde sale? ¿Por qué foramen? ¿Por dónde sale, Oval. chicos? Acuérdate de la cara, órbita, hay un foramen que estaba en la parte inferior. ¿Cómo se llama? Foramen infraorbitario. Por ahí sale la arteria infraorbitaria, una que se va hacia la región de la buca o de las bucas, la arteria bucal, otra arteria que va hacia el mentón, la arteria mental, y una arteria que entra por el canal, por el foramen mandibular, se llama la arteria alveolar inferior. La arteria temporal superficial me va a generar una arteria que se llama la arteria facial transversa. Este es el arco cigomático. Y aquí voy a tener una estructura que la vamos a ver luego, que se llama la glándula parotidia, que va a estar aquí y que va a tener un conducto que se llama el conducto parotidio, que va a llegar hacia la cara interna de las bucas. En la parte de la órbita, entonces tenemos la arteria dorsal de la nariz. Aquí la tenemos. La arteria angular. ¿Y aquí qué músculo tendría? Orbicular del ojo. El músculo orbicular del ojo. Entonces, en la parte medial y lateral voy a tener el ligamento palpebral medial y lateral respectivamente. Aquí en la región parótido más etérica yo puedo ubicar el pulso. Recuerden que el pulso siempre lo vamos a tomar sobre las arterias, donde podamos ejercer presión sobre una estructura rígida. Entonces tenemos el pulso temporal, que me lo da la arteria temporal superficial, o lo puedo tomar también acá arriba, a la altura de la fosa temporal, y acá en la parte inferior puedo tomar el pulso facial, o también en el borde lateral del ala nasal puedo tomar el pulso facial. Las venas son las que me van a drenar la sangre de la cara. Entonces tengo una vena grande que se llama la retromandibular. Recuerden que la irrigación me la dan las arterias, el drenaje me lo dan las venas. Entonces tengo la vena retromandibular, que va a tener dos ramas, una anterior y una posterior. De la cara va a recoger la sangre a través de la vena facial, que luego va a drenar hacia la retromandibular en su componente anterior. Entonces,
Desde la órbita, recuerden que la sangre venosa va de la periferia hacia el centro. Voy a tener una vena que se llama la supraorbitaria, otra que se llama la supratroclear, la vena angular, que luego va a drenar hacia la vena nasal externa, las venas del labio superior, del labio inferior y la facial profunda van a drenar a la vena facial. Entonces la vena facial se va a unir a la rama o a la división anterior de la retromandibular para luego drenar su contenido hacia la vena yugular interna. Y aquí vemos. Entonces, mira la vena facial. Su contenido se va, esta es la retromandibular, entonces tiene una división, una rama posterior y tiene una rama anterior. Entonces la facial drena la rama anterior y luego va a drenar a la vena yugular interna. ¿Y la vena yugular interna se forma en qué foramen? Yugular. Yugular. ¿Y el foramen yugular dónde lo puedo ubicar? ¿Dónde lo ubico? En el hueso temporal. Entre el hueso temporal y el occipital, que hacen parte, si lo veo por la base interna, de la fosa posterior. Y si lo veo por la base externa, pues está lateral a los cóndilos occipitales. Entonces aquí tengo la vena facial externa, la vena temporal superficial, la vena maxilar, entonces ellas desembocan en la retromandibular y la retromandibular pues, se va a dividir en dos, una división anterior y una posterior. De la posterior, que es esta, a ella le va a llegar una vena que se llama la auricular posterior, que luego la parte, la división posterior de la retromandibular se va a continuar como vena yugular externa. En la cara existe algo que se llama el trígono peligroso de la cara. Y el trígono peligroso de la cara tiene que ver con la posibilidad de que una infección que se dé, o sea, una infección pueda migrar a través de las venas, la vena facial, la vena angular, y llegue a un seno cavernoso que está dentro del cráneo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un granito en la cara, en esta región, y nos ponemos a apretarlo, a molestarlo y de pronto con las manos sucias, eso puede generar una infección y puede migrar esa hasta la parte interna del cráneo y se puede generar una complicación, por ejemplo, una meningitis. Entonces, por eso es que nos recomiendan que especialmente en la cara se aprieten las espinillitas o los puntos negros. Bueno, chicos, entonces con esto terminamos esta parte de la clase. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hablar ahorita es el tema de pares craneales. Entonces, cuando hablamos de pares craneales o de nervios craneales, estamos hablando de nervios que hacen parte del sistema nervioso central. Porque el sistema nervioso central, recuerden que se conforma de cerebro, encéfalo y médula espinal. Entonces, esos nervios se van a originar allí. Bueno, pues ahí les comparto esto. Muy bien. Cuando hablo de pares craneales, si quisiera resumir la historia, pues estaría aquí. Este es, digámoslo, el champuco de la misma. Un resumen de lo que es la clase.
Para resumir la historia, los pares craneales son 12. Ellos van a estar enumerados por números romanos. Aquí tenemos. Van a tener un origen, que ese origen puede ser real o aparente. Cuando hablo de real es que efectivamente yo puedo identificar en un sitio dónde está. Si es aparente es porque sale por un sitio, sin embargo ese no es el origen, posiblemente su origen esté en otro lado. La clasificación, si es sensitivo, recuerden que si es sensitivo puede tener dos componentes, uno especial que va a órganos, a órganos de los sentidos, y uno general que va a piel. Puede ser motor, significa que va a un músculo, o puede ser mixto, que tenga un componente de sensibilidad y un componente motor. ¿Y por dónde sale? Hay algunos que se quedan dentro del cráneo y otros que salen del cráneo. Y obviamente el nombre y la enumeración en números cardinales. Entonces el primer par craneal es el nervio olfatorio. Su origen real es en el bulbo olfatorio que está sobre la lámina gibosa del hueso etmoides, que está en la fosa anterior de la base interna del cráneo. Es un nervio de sensibilidad especial. ¿Por qué de sensibilidad especial? ¿A qué sentido va? ¿A qué sentido va el olfatorio? ¿La nariz? Bueno, la nariz sería el órgano, pero ¿con El qué? olfato, el olfato. Con el olfato. Muy bien. Segundo par craneal, el nervio óptico. Se origina en la retina. La retina es la parte posterior del globo ocular. Es de sensibilidad especial. ¿Y con qué órgano, con qué sentido se relaciona? Visual. La visión. Tercer par craneal, nervio oculomotor. Se origina en el mesencéfalo, es motor, o sea que va a ir a un músculo, y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior, ¿en qué parte la encuentro? ¿O hace parte de qué estructura grande? El cráneo. Sí, pero más específicamente hay una partecita donde uno la identifica. Profe, ¿no sé si pupila? No, hay una estructura que tiene una forma de base invertida, que tiene un borde superior, uno inferior, una pared medial, una pared lateral, que está delimitada por el hueso frontal, cigomático, maxilar, huesos lacrimales, y que al fondo veo el esfenoides, el esmoides, el palatino. El orbicular. No, ¿cómo se llama la estructura? Que en la parte externa hay un músculo que se llama el orbicular del ojo. ¿Cómo se llama esa cavidad que está lateral a la cavidad nasal? Órbita. La órbita. Entonces mira que el nombre lo dice, fisura orbitaria, o sea, está dentro de la órbita. Cuarto par craneal, nervio troclear, se origina en el mesencéfalo, también es motor, y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. Quinto par craneal se llama el nervio trigémino, y el trigémino se le dice así porque se divide en tres. Entonces, el trigémino como tal sería el quinto par craneal, y sus tres ramas se van a denominar B1, que sería la rama oftálmica, B2, que sería la maxilar, y B3, que es la mandibular. Se origina en el puente y es un nervio mixto. Entonces, la rama oftálmica sale a través de la fisura orbitaria superior, la maxilar a través del foramen redondo y la mandibular a través del foramen oval, que ya sabemos dónde están. Sexto par craneal, el nervio abducente o nervio abducen, se origina en el bulbo raquídeo y es un nervio motor, y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. El sexto, el cuarto y el tercero son nervios que me van a inervar los músculos extraoculares.
o sea que son los que me van a permitir el movimiento de los ojos. Séptimo par craneal, el nervio facial, se origina en el bulbo raquídeo y tiene 5 ramas o ramos: temporal, cigomático, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. Es un nervio mixto y sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo. Octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear, se origina en el bulbo raquídeo, es de sensibilidad especial y se queda en el cráneo, o sea, ingresa a una partecita muy puntual a través del meato auditivo interno. Pregunta: este nervio, el vestíbulo coclear, ¿con qué sentido cree usted que se relaciona? Auditivo. Con el auditivo. Con la audición. ¿Listo? El sentido es la audición, el órgano es el oído. Entonces él va a tener aquí 2 componentes. Uno que es la parte vestibular, o sea, que tiene que ver con el equilibrio, y la coclear con la audición. Noveno par craneal, nervio glosofaríngeo, se origina en el bulbo raquídeo, es mixto y sale a través del foramen yugular. Décimo par craneal, nervio vago, tiene su origen en el bulbo raquídeo, es el nervio parasimpático por excelencia y sale del cráneo a través del foramen yugular. Onceavo par craneal, nervio accesorio, sale por el bulbo raquídeo, perdón, su origen es en el bulbo raquídeo, es un nervio mixto y termina saliendo del cráneo a través del foramen yugular. Y el 12º par craneal es el nervio hipogloso, que se origina aparentemente en el bulbo raquídeo, es un nervio motor y tiene su propio canal del hipogloso. El hipogloso va a la lengua, gloso es de lengua, o sea que este nervio es el responsable de la inervación motora de la lengua. Bueno, entonces borremos todo esto. Aquí tenemos entonces lo anterior al resumen, digamos lo teórico, ese sería el resumen gráfico. Y aquí debemos de identificar 2 cosas. Primero, si vemos una línea de color azul, eso significa que tiene un componente sensitivo. Si la vemos de color rojo, es que tiene un componente motor. Y si vemos las 2 líneas, azul y rojo, es que es mixto. Entonces, primer par craneal, el nervio olfatorio, sensitivo. Segundo par craneal, el nervio óptico, sensitivo. Aquí tenemos 3, 4 y 6. Oculomotor, troclear y abducente, motores. Tenemos aquí el nervio número 5, que es el trigémino, es mixto, tiene un componente sensitivo y un componente motor. El séptimo par craneal es mixto también, entonces mira, tiene un componente sensitivo y motor. El octavo par craneal, el vestíbulo coclear, sensitivo. Noveno par craneal, nervio glosofaríngeo, mixto. Décimo par craneal, nervio vago, mixto. Onceavo par craneal, el accesorio, aquí lo muestran como motor. Y el 12º par craneal, también el nervio motor, que sería el hipogloso. Entonces, y mira que el origen de los pares craneales va a estar aquí. Más allá si se da a través de un origen aparente o real, están aquí. Bueno, entonces,
Excepto el primero y el segundo, que es el olfatorio y el óptico, los demás van a estar relacionados en una estructura que se llama el tallo cerebral. Entonces el tallo cerebral va a tener tres componentes. La parte superior corresponde al mesencéfalo, la parte intermedia corresponde al puente o protuberancia y la parte inferior corresponde a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Aquí vamos a identificar los núcleos de color rojo, serían ¿qué componente? ¿Motor o sensitivo? Motor. Motor. Y los del color azul serían. Sensitivos. Sensitivo. Entonces, estos núcleos, como tal, se consideran los orígenes reales de los pares craneales, esos núcleos. Sin embargo, los nervios salen por un sitio diferente a su origen. Por eso se habla de orígenes aparentes. Entonces, aquí en el mesencéfalo tenemos el origen real, el núcleo que me permite el origen del tercero. Aquí tengo el núcleo que me permite el origen del cuarto. Aquí tengo el del quinto. Aquí tengo el del séptimo. Aquí tengo el del sexto. Aquí tengo el 12avo. Aquí tengo el 10º. Y aquí vamos a ver el origen sensitivo del vago, míralo aquí. Y aquí el origen sensitivo del quinto. Entonces, se originan en un sitio a partir de unos núcleos y su salida se va a dar en otra parte diferente. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos un corte sagital del tallo cerebral y podemos de una manera más clara identificar el origen. Mira el origen, el núcleo del tercero, donde está, pero mira su salida. Aquí tengo el origen del cuarto. ¿Listo? Entonces, en el mesencéfalo va a ser el origen del tercero y el cuarto. En el puente protuberancia va a ser el origen del quinto. Mire que es mixto. Aquí vemos, mira el núcleo sensorial del quinto, lo largo que es. Y aquí vamos a ver el resto de núcleos que van a formar otros pares craneales. Aquí tenemos núcleo del tracto solitario para el gusto. Entonces me va a formar o me va a dar fibras para el séptimo, el noveno y el 10º. Si me dan esas fibras y tiene que ver con el gusto, a qué órgano cree usted que iría si se relaciona con el gusto? La lengua. A la lengua, al gusto, tiene que ir allá. Aquí tenemos los núcleos salivatorios, superior e inferior, para el nervio 9 y 7. Si es salivatorio, ¿a dónde cree que iría? Al gusto, ¿no? A la boca. Sí, a la boca, pero específicamente a unas glándulas que secretan saliva. Aquí tendríamos el núcleo posterior para el 10º, o sea, para el nervio vago. Aquí tenemos el núcleo del 12º, el núcleo ambiguo para el 9, el 10 y el 11, especialmente en su raíz craneal. Y aquí tendríamos el núcleo espinal del 11. Entonces, el par craneal número 11 va a tener una raíz craneal y una raíz espinal. Si me voy a la parte anterior, entonces voy a tener el séptimo con sus dos componentes, el octavo, 100% sensitivo, el sexto, míralo, motor, noveno, mixto, 12º motor, 10º, mixto, 11º motor.
Esto ya es una vista anterior y posterior estructurada de lo que es el tallo cerebral. Entonces, aquí ya tenemos los orígenes aparentes, ya identificamos los reales, ahora vamos a los aparentes. Esto se llama el mesencéfalo y las estructuras que relacioné aquí se llaman los pedúnculos cerebrales. En medio de los pedúnculos hay una fosa, la interpeduncular, y allí se origina el tercer par craneal. El cuarto par craneal es el único nervio que se origina en la parte posterior del tallo cerebral. Sale desde la parte posterior y se orienta hacia la parte anterior. Luego tenemos el puente, que es este. Lateralmente a él tengo la salida del quinto, que sería el nervio. ¿El quinto qué nervio es? Trigémino. El nervio Trigémino. 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 Ahora ya voy aquí a la médula oblongada o bulbo raquídeo y tengo origen aparente del 6, del 7, que sería el facial, del 8 el vestíbulo coclear, del 9 que es el glosofaringeo, perdón, sí, 9, aquí tengo el 10 que es el vago, el 11 que es el accesorio y el 12 que es el hipogloso. En esta región hay dos estructuras que debo de ubicar bien. Esta estructura se llama la pirámide y esta otra estructura se llama la oliva. Entonces, la oliva me va a servir como punto de referencia para el origen aparente de el 7 hasta el 12. Y la pirámide va a ser el punto de referencia para el origen aparente de el sexto par craneal. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, aquí tenemos ya el nervio oculomotor y el nervio abducente. Esos nervios, ¿qué pares craneales son? Tercero y quinto. Te rajaste por uno, sexto. Tercero y sexto. Este es el tercero y este sería el sexto. Entonces, estos nervios, ¿qué hacen? El oculomotor me va a inervar unos músculos que se llaman los rectos, que van a estar en la órbita. Entonces, me va a inervar uno que se llama el recto medial, uno que está en la parte superior, que se llama el recto superior, uno que está en la parte inferior, que no lo alcanzo a ver, bueno, aquí sí lo vería, que sería el recto inferior, y otro que está por debajo del globo, que no lo veo, se llama el oblicuo inferior. Esos son los inervados por el oculomotor. El sexto, que sería el abducente, me inerva este músculo que se llama el recto lateral. Entonces, el recto superior hace que el ojo vaya hacia arriba, el recto inferior que el ojo vaya hacia abajo, el recto medial que el ojo rote medialmente y el oblicuo inferior no lo alcanzo a ver acá. Sin embargo, la literatura dice que este músculo hace que el ojo rote inferior y lateralmente. Y el abducente me inerva el músculo recto lateral y permite que el ojo haga una rotación lateral. ¿Y por qué hablo de rotación lateral y no de abducción? Como lo dice aquí, es que el ojo es una esfera. Y al ser una esfera, yo le voy a colocar aquí un eje. Entonces, si yo hablo de abducción, teóricamente, ¿qué tendría que pasar? Que el ojo
se tendría que alejar de la línea media, pero eso no pasa. ¿Qué es lo que hace el ojo? Él rota medialmente o rota lateralmente, pero él no se desplaza alejándose de la línea media. Aunque muchos quisieran tener esa capacidad, pero no se puede, ¿listo? Entonces, eso es una mala interpretación de un movimiento. Aquí tengo el cuarto par craneal, que es el troclear. Entonces, el troclear me va a inervar el único músculo que me quedaría libre de los extraoculares, que no es inervado ni por el sexto ni por el tercero, que se llama el músculo oblicuo superior. Y el oblicuo superior, según la literatura, permite que el ojo haga una rotación inferior y lateral. ¿Listo? Y dicen que cuando este nervio se daña, la persona no puede bajar gradas porque tiene dificultad para mirar hacia abajo y a los lados. Sin embargo, pues me asaltan mis dudas en relación con ese movimiento. Quinto par craneal, el nervio trigémino. Entonces hablamos de que el nervio trigémino se origina en el puente, es mixto y su componente sensitivo se va a distribuir en la cara. Entonces, mira que la parte superior de la cara y la mitad del cráneo, de la cabeza, arriba es el territorio sensitivo del primero, que es la rama oftálmica, la parte lateral de la nariz, labio superior, la mitad de la fosa temporal en su parte anterior sería inervado por la rama maxilar y la rama mandibular sería desde el labio inferior, mentón, cuerpo de la mandíbula, ramo de la mandíbula, parte anterior de el pabellón auricular y casi el alto porcentaje de la fosa temporal es inervado por la rama mandibular en su componente sensitivo. Entonces, allí yo que puedo censar cambios de dolor, puedo censar dolor, perdón, puedo censar cambios de presión si ejerzo fuerza sobre este sitio o también puedo censar cambios de temperatura. Aquí tenemos entonces las tres ramas. Mira la rama oftálmica que pasa atrás de la fisura orbitaria superior, la rama maxilar que se va por el foramen redondo y la rama mandibular que se va por el foramen oval. Entonces, el nervio oftálmico me va a dar tres ramas. La primera es la rama lacrimal, que va a ir hacia una glándula. Esta es la glándula lacrimal, va a llegar el nervio lacrimal, o sea que la inerva y por acción de otro nervio que va a llegar allá, va a hacer que la glándula secrete lágrimas. Luego tengo una que se llama el frontal, que pasa por la parte superior del músculo elevador superior del párpado, y otra que se va por la parte medial atravesando la lámina cribosa que se llama el nervio nasociliar. Aquí tenemos las ramas del nervio maxilar. Él sale del cráneo a través del foramen redondo. Me va a dar una rama que se llama la infraorbitaria, que sale de él a través del foramen infraorbitario y me da unas ramas para los dientes superiores. Y me va a inervar el seno paranasal del hueso de la maxila o maxilar. El nervio mandibular, entonces, se va a dividir en cuatro ramas. Hay una rama, él sale por el foramen oval,
Una rama que se va hacia la parte posterior se llama el aurículo temporal. Recuerde que es el componente sensitivo. Una rama bucal que va a ir hacia la región de las bucas. Mira que este es el músculo buccinador. Una rama lingual que va a ir acompañado. Este sería el nervio facial y de él sale una ramita que se llama la cuerda del tímpano y va a acompañar al nervio lingual y van a llegar a inervar la parte anterior de la lengua y me va a inervar las glándulas submandibulares y sublinguales por acción de la cuerda del tímpano. Y entrando por el foramen mandibular tengo el nervio alveolar inferior que me va a dar la inervación a los dientes inferiores. El nervio facial. Este nervio, que es el facial, me va a inervar unos músculos que están en la cara. ¿Qué músculos cree usted que inerva él? ¿Los músculos de qué? Chicos. ¿Qué músculos cree usted que inerva el facial? Relacione nombres. ¿La cara? Sí, los de la cara, pero Sí. los de la cara, ¿qué hacen ellos? Que lo vimos hace un rato. La mímica facial. Las expresiones faciales. El nervio facial te inerva los músculos de la mímica o expresión facial. O sea que si se daña el nervio facial, podemos hacer gestos, podemos hacer muecas. No, señor. No. No se puede. Entonces, ¿cuáles son los ramos del facial? Entonces, tengo un ramo temporal. ¿Hacia dónde va? Hacia la fosa temporal. Ramo cigomático, ¿hacia dónde va? Pasa por el hueso cigomático. Ramo bucal, ¿hacia dónde iría? Hacia la boca. Ramo marginal de la mandíbula, va hacia la parte inferior de la mandíbula. Y el último ramo se llama el ramo cervical, que va a ir hacia el cuello. Este nervio tiene un componente parasimpático. Entonces, ¿qué hace? Mira, este nerviosito se llama la cuerda del tímpano, que va a acompañar al nervio lingual, que es la rama del mandíbula, que es la tercera rama del trigémino, se va, pasa por anterior a este ganglio y me va a inervar las glándulas sublinguales y submandibulares. Y su otro componente va a llegar a la glándula lacrimal y va a hacer que ésta pueda secretar lágrimas por acción del parasimpático. Y también va a llegar a los 2/3 anteriores de la lengua para inervarlos y darnos la posibilidad de sensar sabores dulce y salado. Muy bien, aquí tenemos... Profe, una pregunta. ¿Esos Diga. ganglios de los que permiten el dulce y salado son los que están aquí en el cuello que se inflaman y duelen? No. Una cosa son los ganglios, esos son los nodos linfáticos, y otra cosa son los ganglios del sistema nervioso, que son cuerpos neuronales que están allí que cumplen una función específica. Ah, ya. Entonces aquí tenemos una parálisis de Bell o parálisis del nervio facial, sería en su componente periférico. ¿Y qué sucede? Mira que la parte de la región de la boca está descolgada, el párpado inferior está caído, se le llama una ptosis, o sea, se escribe así. Ptosis es caída, desprendimiento, entonces tengo una ptosis palpebral y voy a tener aquí un desprendimiento, o bueno, desprendimiento no, una pérdida del tono muscular de esta región. Este paciente se puede recuperar, sí, claro, a través de
de terapia. Ahora, el lado contrario, como los nervios están manteniendo un equilibrio entre ambos, pues el del lado contrario tracciona los músculos hacia ese lado y uno pensaría, bueno, es que el lado afectado sería, en este caso el derecho, no, es el izquierdo por la caída que presenta en esta parte de la cara. Noveno par craneal, el nervio glosofaríngeo, es un nervio mixto. Entonces este nervio va a tener un componente sensitivo y va a llegar a la arteria carótida interna, a un punto que se llama el seno carotídeo, y entre la carótida interna y externa hay algo que se llama el cuerpo carotídeo. Y aquí lo que se va a sensar son cambios de temperatura y presión. Me va a inervar la orofaringe, me va a inervar la nasofaringe, me va a inervar la glándula parótida y me va a inervar un músculo que se llama el estilofaringeo. Entonces es un músculo que cumple dos funciones, motora y mixta. En su componente parasimpático, entonces se lo expliqué, inerva la glándula parótida, que es la glándula salivar mayor. Ella tiene un conducto que llega a la parte interna de las bucas, o sea que cuando comenzamos a masticar, esta glándula secreta saliva para desdoblar las estructuras que tenemos allí. Esta glándula es atravesada por el nervio facial, más no es inervada por él. ¿Listo? Esto es una pregunta del examen. Décimo par craneal, el nervio vago. Este es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo desde el punto de vista de su funcionamiento. Entonces me va a inervar la lengua en su parte posterior. Hay un músculo que se llama el palatogloso, entonces que va del paladar a la lengua. Me va a inervar la parte de la aurícula, me va a inervar la faringe, me inerva la laringe, los músculos de la laringe, me inerva el esófago, me inerva el corazón, me da una inervación para el sistema digestivo. Entonces, voy a tener un tracto y núcleo que lo comparte con el quinto, aferente somático. Recuerden que la palabra aferente significa entrada de información. Tiene en la parte posterior un núcleo que se llama el núcleo del décimo, que es parasimpático, que lo veo aquí, y tiene una relación motor y aferente visceral. Él va a inervar músculos lisos, porque si es parasimpático, entonces recuerden que el sistema parasimpático tiene que ver con ese tipo de estructuras, que serían músculos lisos y las vísceras. Tengo en el núcleo para el tracto solitario porque va a llegar a la lengua, entonces él va a inervarla en su parte posterior. Y el núcleo ambiguo va a tener relación para los músculos faringeos y laringeos, que es un tema que luego vamos a ver. Entonces aquí tenemos que el nervio vago, él desciende entre la arteria carótida común y una vena que se llama la vena yugular interna. Aquí forma un paquete que se llama el yúgulo vago carotidio. Me va a inervar el esófago y como son dos, entonces el nervio vago del lado izquierdo y el del lado derecho, el del lado izquierdo se hace anterior y me forma el tronco vagal anterior y el del lado derecho se hace posterior y me forma el tronco vagal posterior. Me va a inervar la parte la laringe a través de un nervio que se llama el laringeo superior, era el nervio vago y ahí sale el nervio laringeo. Y en la parte inferior el nervio vago se devuelve y me forma un nervio que se llama el laringeo recurrente para inervar la parte inferior de la laringe y la faringe. El nervio accesorio es el 11º par craneal. Entonces, este nervio tiene un componente motor.
Entonces, ese componente motor me va a inervar este músculo que se llama el esternocleidomastoideo y este músculo que se llama el trapecio. Van a ser inervados por él. Sin embargo, hay una raíz. Esa raíz se llama la raíz craneal que va a acompañar al 10º par craneal, que es el nervio vago, a través de un nervio que se llama el laringio recurrente y va a inervar los músculos de la faringe, perdón, de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo, que cuando lleguemos a cuello, pues lo vamos a ver. El 12º par craneal es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso me va a inervar los músculos motores de la lengua. Él se origina en el bulbo raquídeo, en la parte anterior a la oliva, y va a llegar acá. O sea que este nervio es el responsable del movimiento de la lengua. Y nosotros en ocasiones decimos que cuando a los estudiantes les da por hablar mucho, se les alborota el hipogloso. Bueno, chicos. Entonces, con esto